Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Ayer domingo, cuarto domingo de Pascua, celebramos el Día del Buen Pastor. Jesucristo es el único buen pastor del rebaño, que es la iglesia, su iglesia. Y todo aquel que pastoree ese rebaño, lo hace, lo debe hacer en la persona de Jesucristo, buen pastor, a imagen y semejanza de Él, en su nombre. Mejor aún, el pastor presta su cuerpo, sus brazos, sus piernas, su corazón, para que Jesús venga a Él y Jesús sea quien cuide esas ovejas y las ame como solo Él puede amarlas. Esto lo encontramos lógicamente en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Ayer mismo, el Evangelio que se proclamó en la Santa Misa, escuchábamos a Jesucristo de su propia boca decirnos que Él es el buen pastor. Jesucristo nos dijo que Él tiene un solo rebaño y que Él es el único pastor. Que si hay ovejas que andan extraviadas, Él debe recogerlas y traerlas al único rebaño. Porque así está escrito y así debe ser. Habrá un solo rebaño y un solo pastor. Todos los demás pastores, vuelvo con esto, todos los demás pastores hacemos las veces de Jesucristo, buen pastor. En la primera carta de San Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, nos dice la palabra: pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio regio, gente santa, pueblo adquirido para pregonar las excelencias del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice también en primera Pedro 5:2, apacentad el rebaño de Dios que os ha sido confiado, gobernando no por fuerza, sino espontáneamente según Dios, no por sórdido lucro, sino con prontitud de ánimo. La misión de apacentar el rebaño
Vean ustedes aquí con la Biblia en la mano, la misión de apacentar el rebaño la da Dios mismo a unos cuantos, linaje escogido, sacerdocio regio, gente santa que ha sido escogida para pregonar las excelencias del que los llamó, para apacentar el rebaño de Dios. Hay un rebaño y debe ser apacentado. Cristo es el único buen pastor, pero como ese rebaño está en la tierra y es un rebaño de personas, gente física, necesita también un pastor físico que los guíe. Eso todo lo comprendemos, todos lo entendemos desde el sentido común. Por eso el Señor escogió de entre ese pueblo algunos para que fueran sucesores de él, sucesores de los apóstoles en el pastoreo a esa grey, a ese rebaño. Dice San Pablo en una de sus cartas, son hombres escogidos de entre los hombres para servir a los hombres en las cosas que pertenecen a Dios. Dice Pablo en la Biblia, son los dispensadores de los misterios de Dios. Y dice Pablo, Dios los escogió entre lo que no servía, entre la basura del mundo, para confundir a los soberbios. Esta es la mejor definición que Dios mismo nos ha dado de lo que es un sacerdote, un pastor del rebaño de Cristo. Es un hombre, no es un ángel. Y como hombre, entonces está sometido a todas las realidades comunes de todos los hombres. Es un hombre, por lo tanto, un hombre como todos, lleno de traumas, lleno de complejos, lleno de situaciones de toda clase, de toda índole, como cualquier otra persona. Es un hombre. Y vean lo que dice la palabra de Dios, un hombre escogido de entre los hombres. No dice un hombre escogido entre estos que el Señor eligió para que fueran estos solamente sus sacerdotes. Ahí no dice eso. Un hombre escogido de entre los hombres, sometido a todas las debilidades, a todas las tentaciones, a todas las dificultades, a todo, igual que cualquier otro hombre. Un hombre escogido de entre los hombres.
Pero un hombre escogido entre los hombres, que Dios consagra para hacerlo servidor de los hombres en las cosas que pertenecen a Dios. Dios lo consagra, Dios lo unge, Dios lo bendice y lo convierte en una especie de raza elegida, en discípulo suyo, en apóstol suyo. Pero vean ustedes, vayamos entendiendo. El sacerdote comienza a revestirse de una dignidad especial, de un misterio que lo envuelve, pero no por el hecho de ser hombre, sino por el hecho de ser elegido por Dios y consagrado por Dios, ungido por Dios. ¿Ven ustedes? La grandeza del sacerdote no está en ser hombre, en la parte humana, sino en lo que Dios hace en él y por él, para que sea servidor de él. Dispensador, dice San Pablo, de los misterios de Cristo. ¿Ven qué fácil? Si nosotros entendemos esto, viera que nos evitaríamos tanto esos dolorosos escándalos. La gente se escandaliza y no debería, ¿por qué? Es que, perdóneme, tal vez lo pongo muy fácil, pero, pero es así. ¿Cuándo han visto ustedes a una gallina escandalizarse porque otra gallina pone un huevo? Eso es lo propio de las gallinas, poner huevos. Ninguna gallina se escandaliza porque ve a otra poner un huevo. Pues ninguno de nosotros debería de escandalizarse porque se dé cuenta, porque ve a otro de nosotros caer en pecado. Si somos hombres entresacados de entre los hombres, hechos del mismo barro de pecado que cualquier otro. Esto que digo, quede claro, no lo digo para justificar ningún pecado, ni mío ni de ningún otro sacerdote. Lo digo simplemente para poner la verdad sobre la mesa y comenzar. Uno, el sacerdote como tal, asumiendo la verdad de que es un hombre como cualquier otro hombre, a luchar para fortalecer su debilidad en Dios y para ser cada día más santo como tiene que ser. Y dos, los fieles, viendo esta verdad así sobre la mesa, de que el sacerdote es un hombre como cualquier otro pecador, pero revestido de una dignidad especial, ya no se va a escandalizar de los pecados del sacerdote. Ahora lo va a comprender, ahora lo va a entender y ahora va a comprometerse a rezar más por él porque sabe
que si ha pecado, ha pecado por humano que es. Y por ese pecado, por esa humanidad, no deja de ser también lo que es en cuanto sacerdote, en cuanto ministro del Señor. Vean ustedes, lo que yo les propongo no es que justifiquemos el pecado de los sacerdotes. Lo que yo les propongo es que maduremos en la fe, que nuestra fe madure, que nuestra fe crezca como personas serias, maduras en la religión, en la fe, viendo la realidad como es, aceptando la realidad como es y siguiendo adelante, atendiendo a las cosas de Dios como Dios las propuso y como Dios las quiere realizar en medio de su pueblo. Dios hubiera escogido miriadas de ángeles para que vinieran aquí a la tierra como sacerdotes a guiar al pueblo. Y entonces no hubiera habido nunca un pecado, nunca un escándalo, nunca nada feo, nada triste en la iglesia, porque hubieran sido ángeles los que pastoreen al rebaño de la iglesia, pero Dios no lo quiso así. Dios quiso que fueran hombres, entresacados de entre los hombres, y no superhombres. Ahí está la otra frase de la Biblia. Es que es la Biblia. La otra frase que dice, los escogió de la basura del mundo para confundir a los soberbios. Y dice la razón por la que Dios escogió de la basura del mundo a los sacerdotes, para que en la debilidad de ese hombre se manifieste la gloria de Dios, se glorifique Dios. Dice, si hubiera sido un hombre con superpoderes, el sacerdote, entonces tendríamos la tentación de estar compitiendo con Dios. ¿Quién es el más santo? Y eso no podría ser, porque el santo es solo Dios. Por eso escogió lo débil del mundo, lo que se considera basura, para glorificarse en él, en esa debilidad. Su poder se manifiesta en la debilidad de un hombre. Por eso tenemos que rezar, rezar por los sacerdotes. Porque si bien es cierto, el pecado de un sacerdote es el pecado de un hombre, como todos pecamos. He dicho ya varias veces, tampoco estamos para justificar, ni mucho menos alcahuetear nuestros pecados. Cuánto le duelen al corazón de Jesús los pecados de cualquier cristiano, pero aún más cuánto le duelen los pecados de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque todos tenemos el deber de vivir en un combate espiritual, luchando contra
nuestras debilidades, contra las tentaciones, contra el pecado mismo. Y cuando no luchamos y caemos, eso es lo que le duele al corazón de Jesús. Y más cuando por no haber ya lucha, no haber combate espiritual, entonces nos acomodamos en el pecado, en una vida de relajo y peor todavía. Eso es lo que le duele al Sacratísimo Corazón. Pecadores somos todos, pero todos debemos vivir luchando. Cuando el pecador lucha contra el pecado, el Señor se siente contento, feliz de vernos luchando. Cuando el pecador ya no lucha, sino que se acomoda en el pecado, se casa con el pecado y convierte su vida en una vida de relajo, deshonesta en el pecado, ahí está lo triste. Y esos pecados, cuando son cometidos por sacerdotes, cuánto le duelen al Sacratísimo Corazón de Jesús. Recen conmigo, porque tenemos que rezar por los sacerdotes. Dios eterno y omnipotente, mira el rostro de tu Cristo y por amor a Él, sumo y eterno sacerdote, el buen pastor de las almas, ten misericordia de todos los sacerdotes llamados a pastorear como tu Hijo el rebaño de la iglesia. Mira y fortalece su fragilidad humana y renueva en ellos la gracia que han recibido por la imposición de las manos. Guárdalos cerca de ti para que el enemigo no prevalezca en ellos, a fin de que sean pastores según el corazón de tu Hijo unigénito, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, Madre, Reina de los sacerdotes, ruega por todos los sacerdotes del mundo entero, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Los amo con todo mi corazón. Muchísimas gracias por escucharme. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.